Lucas capítulo 22. Estamos con Jesús y regresamos a nuestro estudio de Lucas, que lo suspendimos por 15 días. Quise regresar a terminar yo el Evangelio de Lucas y estamos con Jesús en su última semana y vimos cómo el domingo es la entrada triunfal, que de triunfal realmente no tiene nada, y Jesús entra cumpliendo las profecías bíblicas en un burrito y ve desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Ahora, si tú lees acerca de la historia, un conquistador no entra en un burro, entra en un caballo blanco con la espada desenfundada, o si entra a conquistar una ciudad, viene con todo su ejército atrás, y no solamente eso, sino viene de las ciudades de donde viene con todos los despojos. Y Jesús no entra de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a conquistar de esa manera. Jesús no vino a hacer una revolución política o un derrocamiento de un imperio, sino Jesús vino a conquistar los corazones de la humanidad. Y en esa semana Jesús lo hace. Y conforme nos vamos acercando a la cruz, hay que ir caminando un poco más lento, viendo los detalles, viendo qué es lo que sucede. Y conforme vas viendo eso, vas viendo los detalles, vas viendo lo que sucede, te vas dando cuenta lo que Él hizo por ti. Y entonces eso Jesús empieza a conquistar tu corazón. Entonces da la oportunidad de decirte qué Él es lo que hizo por ti, quién es Él, y sobre todo su amor y su gracia por ti y por tu vida. Y entonces lo que sucede es eso: Él viene a conquistarnos no con su fuerza, que es todopoderoso, sino con su amor. Y entonces lo que está haciendo con eso está diciendo: dame tu corazón. Y tú ves lo que Él hizo por ti y claramente dices: aquí está, Señor, te entrego mi vida y mi corazón, como cantamos. Y es un intercambio. ¿Y es un intercambio de qué? De amor. Y es por voluntad que lo hacemos, porque entendemos. Entonces vamos a estar caminando en eso con Jesús, tratando de terminar el Evangelio de Lucas en las próximas semanas. Y entonces Él entra el domingo, lo que se llama Domingo de Ramos. Están cantando Hosana, que salva ahora, pero realmente no está todo el pueblo, no está todo el mundo, no están los líderes espirituales, pero hay una expectativa que se tiene del Mesías, pero no el Mesías como ellos están pensando y como Jesús venía. Y el lunes Él entra y hace la purificación del templo, echa fuera a los cambistas, echa fuera a los que están comprando y vendiendo. Hace una hora muy importante, al día siguiente otra vez se vuelven a poner. Entonces Jesús no vino a hacer una reforma legal o externa, sino Jesús vino a tratar con el corazón de la humanidad. Y de ahí se pone a enseñar y empieza a hacer sus enseñanzas. Le quieren poner tropiezo sus enemigos de Jesús. Entonces, si te acuerdas, les preguntan: ¿es lícito dar nuestros impuestos al César o no? Y es una trampa, porque cualquiera de las dos cosas que responda Jesús lo van a acusar. Entonces, si dice que no, van a decir: vamos a ir con los romanos, vamos a decir que estás levantando al pueblo contra Roma. Y si dices que sí, entonces estás yendo en contra de los judíos, que nos queremos independizar de Roma. O sea, cualquiera de las dos. Y entonces Jesús hace algo que nunca se nos hubiera ocurrido hacer a nosotros, y dice: denme una moneda. Y le dan una moneda, y en ese tiempo el César era Augusto, y dicen: ok, ¿esta moneda qué inscripción tiene? ¿Qué imagen tiene? Y le dicen: no, pues la del César. Y dice Jesús: pues así nada más, dad al César lo que es el César. Pero no se queda ahí. Y dice: sí, y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros, que tenemos la imagen de Dios, entonces nosotros nos tenemos que dar a Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo con eso. Y entonces cumple el propósito del ser humano al hacer eso que Jesús está diciendo. Y de ahí el miércoles, está enseñando lunes y martes, el miércoles se le llama miércoles de silencio, porque en las escrituras no vemos que Jesús dice algo, pero eso no quiere decir que no hiciera algo y dijera algo. Yo creo que una de las cosas que Jesús hace, está haciendo los preparativos para lo que vamos a ver hoy, que es la cena del Señor en el aposento alto. Él vamos a ver cómo Él organiza todo de una determinada manera. Y de ahí el jueves Él tiene la
la cena. Ahora, un dato importante, porque de pronto leemos los evangelios y como que decimos, ¿cómo? No entiendo, ¿es jueves o viernes? Así, pero los jueves, la Pascua la tomaban los que eran de Galilea, y acuérdate, la mayoría de ellos y de sus discípulos eran de Galilea, entonces ellos vienen con la tradición de tomar la Pascua el jueves, y los de Judea y de Jerusalén toman la Pascua el viernes. Entonces lo que vamos a ver hoy sucede el jueves, y el viernes lo que sucede es que Jesús va a la cruz, y a las 3 de la tarde, que es el sacrificio de la Pascua, Jesús entrega su vida como el Cordero de Dios, derramando su vida y para el perdón de pecados. Pero él toma la cena el jueves en la noche. Después de eso, Judas está buscando cómo entregarlo, lo vamos a ver el día de hoy. Sale después de tomar la cena, cantan el himno, van a Getsemaní, y ahí viene Judas, y Judas entrega a Jesús con un beso. O sea, eso así lo lees, dices, órale, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Hubiera podido decir, ese es, o el que yo haga puñito con él, pero así es un beso, eso mucha intimidad. Y Jesús simplemente no lo ve venir y sucede eso. De ahí es llevado a casa del sumo sacerdote, le hacen un juicio ilegal a Jesús. Los juicios tenían que ser de día, y en el Sanedrín, aquí es de noche, todo mal hecho, falso testimonio, le azotan, le golpean, le blasfeman, injurian su nombre, lo dejan en la cárcel del sumo sacerdote, y sin perder nada de tiempo, al día siguiente a las 6 de la mañana ya lo están presentando ante Poncio Pilato. Poncio Pilato es un buen gobernador, es un prefecto, o para nosotros diríamos, es como un ministerio público, es un juez, y entonces lo presentan como culpable, y él tiene que determinar según los hechos si es o no culpable, y ellos van ya con una agenda, le queremos matar. Poncio Pilato, como un buen ministerio público, le manda a golpear, es el Imperio Romano, para ver, o sea, como vamos a darle una aflojadita para ver que diga la verdad y que cante, y no encuentran nada en Jesús, le azotan, le vuelven a azotar, lo saca Poncio Pilato, está completamente golpeado Jesús y ensangrentado, y les dicen, aquí el hombre, o sea, aquí está su rey de los judíos, o sea, véanlo, está todo golpeado, como Pilato diciendo, ya hasta aquí, párenle, o sea, ¿qué más están buscando? Y ellos dicen, no, que crucifíquenle. Así. Y esa semana, una de las cosas que tenía el Imperio Romano era les daba a los ciudadanos dos cosas, pan y circo. Como que no ha cambiado eso, ¿verdad? Y es eso, pues manténlos así, que no tengan mucha hambre, no les des mucho, para que no tengan mucho poder y no levanten la voz, nada más manténlos con pan y entretenlos, circo. Por eso el Imperio Romano, y tienen el Coliseo y todo eso. Pero entonces sacan a un hombre y dicen, a ver, ¿qué prefieren? Y yo me imagino así toda la multitud alborotada, siempre lo hacían en la Pascua. ¿Quieren que dejamos ir a Barrabás o a Jesús? Y Bar es hijo, significa. Entonces, ¿quieren que a Barrabás o al Hijo de Dios, a Jesús? ¿A quién quieren? Y ellos dicen, no, que deja libre a Barrabás. O sea, totalmente contra cualquier moralidad, intelecto, están trabajando de esa manera. Y eran los líderes religiosos de esa época. O sea, ya todo estaba completamente podrido. Y entonces Poncio Pilato se lava las manos. Ahora tienes que saber eso. Por más que te laves las manos y digas, no, yo no quiero opinar del cristianismo ni de Jesús, no puedes. Y Poncio Pilato se lava las manos y dice, ay de ustedes, que la sangre de este hombre esté sobre ustedes y sobre sus hijos. Tremendo. Pero toma la decisión Poncio Pilato de ejecutar a Jesús en la cruz, la muerte más humillante, la muerte más cruel, la muerte más indignante, la muerte más dolorosa, pero también la muerte más segura. Quien iba a la cruz moría, pero es la muerte que Dios decidió que muriera su hijo. Y entonces él es llevado a la fortaleza de Antonia, sale ahí con la cruz, va al Calvario, lo acuestan sobre la cruz, los clavos en sus manos, en sus pies, lo levantan en la cruz, está suspendido en el madero, así, o sea, completamente desechado por los hombres, y tiene una conversación Jesús en la cruz con su Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y otra de las cosas que Jesús dice es, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y de pronto es rechazado por la humanidad Jesús.
pero también rechazado por su Padre. ¿Para qué? O sea, Él sufrió nuestra condena, estar separados de Dios. Eso es lo que significa muerte, espiritualmente hablando, separados de Dios. Y Él sufre eso, lo que tú y yo merecíamos, para que tú, teniendo hoy a Cristo, nunca digas, Dios me ha desamparado, sino siempre sepas, Él está conmigo. Y entonces, pero en eso, y dos a su lado, cumpliendo las profecías, dos a su lado, ladrones, así, ellos sabían, nos merecemos eso. Es más, aún en la cruz siguen injuriando y siguen diciendo y así, y contra Jesús. Así, y el sumo sacerdote y los líderes están pasando por la cruz y hacen así, ¡bah! Salvó a otros, a ver, sálvate a ti mismo, aún en la cruz, ya con la condena. Ahora Jesús sí hubiera podido salvarse a sí mismo, así, en un momento así, desintegrado los clavos, haberse bajado, es todopoderoso. Él lo pudo haber hecho, pero si hace eso Jesús, no nos salva a nosotros. Y no lo hizo, y se mantuvo y lo hizo bien. Jesús es nuestro héroe. ¿Quién como Él? ¿Quién es así? ¿Qué Dios es así? Y entonces Jesús aguanta y el ladrón en la cruz como que de pronto le cae el 20, como a ti alguna vez te pasó, que no, así, de Jesús, Jesús, bah, bah. Sí, es algo más en mi vida, de la historia, de mis tradiciones, es que mi abuelita nos decía, y eso, pero nada, y de pronto te cae el 20 y algo sucede en tu mente y en tu corazón. Y este ladrón, eso le pasa, voltea a ver a Jesús y dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús toma aire y se voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cambia la circunstancia por completo de este hombre y le da vida eterna. Y una de las cosas que Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el creador del universo. Entonces dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Y entonces cuando entiendes que Jesús va a la cruz y nadie le puede quitar la vida, sino en la cruz lo que Jesús hizo es poner su vida en sacrificio por ti y por mí, empiezas a entender su amor. Y eso así conquista tu corazón, no con un caballo blanco, con un burrito, así vulnerable se acerca a ti y empiezas a entender cosas que no entendías. Y dice así, nadie puede quitar mi vida, sino yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, y es sepultado, y al tercer día Jesús vuelve a tomar su vida y resucita a los muertos. Y por 40 días estos hombres lo vieron y dan testimonio de eso. No hay, historiadores bien confiables, no payasos, buenos, no pueden negar que existió un hombre que se llama Jesús de Nazaret, no pueden negar que había el Imperio Romano, no pueden negar que existía Galilea y Judea y Samaria, no pueden negar que la muerte era en la cruz, no se puede negar que existía Poncio Pilato, no se pueden negar estos hechos que son históricos y están registrados. No pueden negar eso, que Jesús fue a la cruz. Donde tropiezan es acerca de su resurrección, si Jesús resucitó o no. Pero Jesús se aparece en una sola vez a más de 500 personas. Entonces no estaban alucinando. O sea, tú si hubieras vivido en esa época y vas de Corinto o de Éfeso a Jerusalén y preguntas, ¿quién estaba cuando Jesús resucitó y quién lo vio de esos 500? Mira aquí mi tía que vive a 2 cuadras, vete aquí, luego a la derecha. Ahí en el número 5, ahí tocas la puerta y te va a abrir, pregúntale si lo vio o no. Así, testigos oculares de primera mano. Y todo eso está pasando esta semana. Y versículo 1, ¿ve? Ya pasaron media hora y todavía no empezamos. Vino a una persona en el segundo servicio y estoy dando el sermón, este mismo que te voy a dar a ti. Nunca no los cambio, primero, segundo y tercero. A veces hago un comentario diferente, pero trato de que sean iguales. Entonces no te preocupes, no tengo ningún favorito servicio, todos son iguales. Pero él me dice, es ateo. Pero y es el que más está poniendo atención. Aquí todo se ve quién pone atención y quién se duerme, desde arriba. Y entonces hazte cuenta que platicando con él, o sea, está con sus ojos bien abiertos, calvo, así.
y diciendo, esto es histórico, esto es histórico, esto es histórico. Y después ya nos saludamos, nos presentamos, le digo, esto que vimos hoy es histórico y te invito a seguir investigando estas cosas. Así, ponle la semilla de la duda. Duda, ¿no? Es ateo. Que dude más y que estudie a ver si estas cosas son verdad. Y de pronto bueno, ya, versículo 1. Pero son el tercer servicio, entonces no se tienen que ir porque no hay otro. Y yo tengo toda la tarde, ¿eh? No, vamos a terminar en tiempo. Siempre terminamos en tiempo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Muy importante. Y la Pascua era un día y panes sin levadura era una semana, pero toda se llamaba la Pascua. Era así, como esa festividad. Y tiene que ver con el Éxodo. Y en la Pascua, muy importante, yo he sido invitado con judíos a su celebración de la Pascua y tienen 4 copas de vino, no es una, ¿eh? Nosotros como que tenemos esa idea que en la cena de Pascua es una, porque tomamos la cena del Señor y hoy la vamos a tomar, tenemos una copita y tenemos un pedacito de pan, pero ellos tienen 4 copas. La primera copa es la copa de la esclavitud. Y con la primera copa ellos recuerdan, éramos esclavos en la tierra de Egipto y estaban oprimidos y de hecho ponen una vasijita con agua con sal. Y dices, órale, ¿cómo para qué? Tú pruebas eso con tu dedo y es agua con sal como las lágrimas que caen de tu mejilla. Si algún día has estado triste y llorado y has sufrido, cae la lágrima y pruebas y es agua salada. Y entonces ellos dicen, sí, sufrieron y lloraron y fueron oprimidos, pero Dios los escuchó. Y acuérdate, mandó a Moisés y va con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo con un propósito, no nada más déjalo ir por dejarlo ir, sino para que me alabe, para que me conozca. Y Faraón no, y tienes las 10 plagas. A la 9ª dice que no Faraón, y dice, ok, pero viene entonces la plaga de los primogénitos. Entonces todo primogénito de todo el territorio, quien no ponga la marca de la Pascua, que era matar un animal, un cordero, en un lebrillo, en una cubetita, poner su sangre. Era familiar, no podías hacerlo todo. Tomar la cena del Señor, no lo puedes hacer todo, es la congregación, es todos juntos. Y toda la familia salía y en los dinteles de la puerta hacían esto, la marca, y era el pacto que tenían con Dios. Si yo le creo a Dios y hay derramamiento de sangre y pongo esta marca, la muerte pasa por encima de mí y no me toca, no toca a mi primogénito. Y toca a los primogénitos de Egipto y toca al primogénito de Faraón, el próximo Faraón, el príncipe de los faraones. Y entonces ahí cede Faraón y yo digo, pues alguien iba a ganar, Dios del universo contra un dictador. ¿Quién va a ganar? Por eso cuando alguien dice, no, Tali, yo estoy peleado con Dios. Y yo digo, amigo, ay, me consterna tu situación porque al final alguien va a ganar. Y entonces eso sucede y ya por fin Faraón dice, ya los dejo ir. ¿Y qué sucede? Entonces pasa eso, hay derramamiento de sangre, persinan los dinteles. Hay liberación. La primera copa es la esclavitud, la segunda es liberación, la tercera es la copa de redención o de la promesa y la cuarta del sufrimiento, que la copa del sufrimiento la tomó Jesús en la cruz. Entonces cuando empiezas el Éxodo es una foto del Evangelio. Entonces hay opresión, hay esclavitud, tú y yo estamos muertos en delitos de pecado, somos esclavos de este mundo, somos esclavos de nuestro pecado. ¿Y qué hace? Dios manda al Cordero de Dios, que es Jesús, que quita el pecado del mundo, a derramar su sangre y nos sella con la cruz, su Espíritu Santo en nuestro corazón, aquí los dinteles de tu corazón, y ya somos suyos, y nos libra, y nos redime, y nos rescata. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos salen y son redimidos y rescatados, despojan Egipto, o sea, pueden llevar joyas y oro, que la verdad da pena platicarlo, pero después lo que hacen con esas joyas y ese oro es un becerro de oro. O sea, a veces el ser humano con lo que Dios le da y le regala, que es bueno, lo usa para algo malo.
Y entonces ya están así y tienen las montañas atrás, está Moisés, está todo el pueblo, ya, oye, no inventes, ve lo que pasó, ya estamos aquí, somos libres, pero está el mar adelante y vienen ellos, porque Faraón, después de que los deja ir, endurece su corazón y dice, no, pues no los voy a dejar ir, y va con ellos y con su ejército. Entonces está el ejército atrás, está el mar acá, y Moisés está, ¿qué hago? Pues voy a orar, Señor, aquí estamos, tú nos trajiste hasta aquí. Y Dios le dice, deja de orar, es tiempo de caminar. Y pone su pie en el mar y ¡fum! Se abren las aguas. Y es una foto del Evangelio, es una foto de redención, es una foto de nacer de nuevo, porque estamos en opresión, Él nos libera, Él nos redime, Él nos bautiza en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y después no se queda ahí la cosa, sino nos da la tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva, eternidad. Entonces la Pascua de ese tiempo que ellos celebran año tras año tras año, así por siglos, está apuntando a esta Pascua que vamos a ver hoy, que es Jesús. Muy importante. Entonces versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas, acuérdate, la ciudad está llena, 2 millones de gente, de peregrinos, el acontecimiento más importante, de los más importantes del año, y los líderes religiosos, ve lo que están haciendo, es buscando cómo matarle. Deberían de estar pensando en el pueblo, en la redención, en cómo Dios los sacó de la esclavitud. Y ellos ya están buscando cómo matar a Jesús porque temían al pueblo. Y no solamente es cómo buscar a matar a Jesús, sino que la gente no se dé cuenta y no se levante porque van a estar con Jesús. O sea, realmente Jesús ya había tomado el corazón de muchos en su pueblo. Versículo 2, esta frase ve. Y entró Satanás en Judas. ¿Por qué? Porque Judas toma así su decisión final. O sea, yo no quiero a Jesús. Yo no quiero al Hijo de Dios. Yo quiero a Judas. Yo quiero a Satanás. O sea, él abre su corazón a Satanás por su sobrenombre Iscariote. ¿Por qué? Porque había otro apóstol que se llama Judas, que es Judas Tadeo. Y Lucas está diciendo, es el Iscariote, el cual era uno de los 12. Muy importante esto, fíjate. Hay gente que dice, es que yo hubiera creído en Jesús si veo a Jesús hacer un milagro, si veo a Jesús predicando, si veo a Jesús levantar un muerto, y digo, ve a Judas. Él estaba en el ministerio, él estuvo 3 años y medio, él vio a Jesús, caminó con él hablaba como ellos hablaban y al final él tomó la decisión de no seguir a Jesús en su vida. Y tenía una posición de mucha confianza porque era el tesorero del grupo. Entonces mucha confianza, mucha cercanía con Jesús y él al final decidió abrir su corazón a Satanás. Entonces, fíjate, y de hecho cuando Jesús dice, alguien de los que está aquí en la cena me va a traicionar, todos empiezan a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? A mí una de las cosas que me pasa cuando yo escucho un sermón acerca de Judas, digo, no quiero ser Judas, no quiero ser Judas. Ayúdame, Señor, no quiero ser Judas. ¿Por qué? Porque si te pasa eso a ti también, es porque sabes que somos capaces de serlo. No decimos no quiero ser Pedro porque somos Pedro. Pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Porque Pedro niega a Jesús 3 veces, se da cuenta, Jesús lo voltea a ver y llora y se quebranta. Y entonces Pedro es restaurado. Y cuando Judas vende a Jesús por 30 monedas, o sea, todo fue por lana. Cuando Judas vende a Jesús por 30 monedas y se da cuenta, o sea, él no lo asesinó, simplemente le dio el botón a la maquinita y entonces todo empezó así, así todo el plan a desenfundarse para que Jesús llegara a la cruz. Y cuando Judas se da cuenta, ve lo que hice, entregué a un hombre que estuve con él durante 3 años y medio y nada más recibí amor de él y está crucificado. ¿Qué hice? Va y regresa las monedas al templo y se lamenta y su preocupación es ¿qué van a decir de mí? Que soy un traicionero. Y entonces no hay un quebranto y no hay un arrepentimiento. Entonces sí, está mejor que seas Pedro a que seas Judas. Ahora, otra cosa de Judas, todos están, ¿seré yo, Señor? Nadie duda que es Judas el traicionero. Nadie lo duda.
O sea, todos están, seré yo, seré yo, seré. Es más, después, cuando termina la cena, Jesús se voltea con Judas y le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, ve a hacerlo ya. Y se va Judas y, o sea, me encantan los apóstoles porque así tienen, no sé, déficit de atención y como que no entienden cosas. Y están, o sea, sale, ve a hacer lo que va a hacer, hazlo ya. Salen y entre ellos están diciendo, ay, seguramente Judas fue a darle dinero a los pobres. No creía. Ahora, esa es una alerta para ti, para mí, porque tú puedes estar aquí, tú puedes hablar como semilloso, puedes abrir tu Biblia, puedes saber versículos, te puedes meter en un discipulado, puedes estar sirviendo y no tener comunión con Jesús. Y entonces es mejor ser Pedro y media regarla y reconocerlo, ser un bocón y darte cuenta y así y arrepentirte y quebrantarte que ser un Judas. Tú puedes a todos los de aquí de Semilla, así que todos piensen que eres cristiano y que eres muy buen cristiano, pero al final Dios sí sabe qué onda contigo. Dios sí sabe, no lo puedes engañar. Judas engañó a todos, menos a Jesús, porque Jesús sabía qué es lo que iba a hacer Judas. Y entonces entró Satanás en Judas por su nombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría y para matarlo. Y ellos se alegraron. ¿Cómo se pueden alegrar de matar a un hombre? ¿Te das cuenta qué tan podrido estaba ya el sistema? Ellos se alegraron y convirtieron en darle el dinero, 30 monedas, el precio de un esclavo. Y él ve esa frase, versículo 6, y él se comprometió. Todo está ahí, ¿eh? ¿Con quién está tu compromiso en tu vida? ¿Con quién está tu lealtad? ¿Con quién está tu honor? ¿Con quién es, o sea, y una de las cosas que Jesús exige es entrega absoluta. Es un total compromiso a Él. ¿A quién es Él? A seguir a Él, a su santidad, un compromiso con su palabra, un compromiso con el cuerpo de Cristo. Y entonces Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces como que Él se pone de acuerdo, yo me imagino esa conversación. No, pues ya, ok, ya decidí, sí, yo se los voy a entregar. Yo soy el apóstol, yo soy Judas Iscariote. Miren, traigo la tesorería, ve qué confianza me tienen. Entonces no va a saber ni por dónde. Así, y ahí están planeando, oye, pero vamos a dejar que pase la Pascua porque hay 2 millones de gentes, no queremos que se levanten y que no sé qué y que lo defiendan, mejor cuando pase esto, la próxima semana cuando las aguas estén tranquilas, ya ahí lo agarramos, pero ojo, no iba a ser en el día y en la voluntad de Judas, no iba a ser en el día y en la voluntad de los sumos sacerdotes ni los líderes, iba a ser en el día y la voluntad de Dios, y lo que sucede es que tenía que ser en el día de la Pascua, el viernes, la cruz. ¿Para qué? Para que tú vieras y estudiaras Éxodo por un lado, estudiaras a Jesús y la cruz, y con tu mente que Dios te regaló, con tu intelecto, con tu inteligencia, pudieras tener un punto acá y unir los dos y poder creer que Jesús, o sea que la Pascua de los judíos estaba apuntando a esta Pascua y que todo se trataba de Jesús. Y entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Y versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, era jueves, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. No hay otra manera. Hay gente que dice, no, bueno, es que todas las religiones llevan al mismo lugar. Yo digo, no, era necesario que Jesús muriera para tener vida eterna, para tener perdón de pecados, para ser hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos. No hay de otra manera. Dicen allá en Roma, todos los caminos llevan a Roma. Y yo digo, no es cierto. O sea, ¿por qué ese dicho era? Porque todos los caminos de donde estuvieras en el imperio llegaban a un cruce, que ese cruce te llevaba a Roma. Pero ¿qué pasa si lo tomas hacia el lado contrario? Te alejas de Roma. Y si tú agarras para el lado contrario de Jesús, te alejas de la verdad y te alejas de Dios y estás apostatando la fe. Entonces eso vale la pena tenerlo muy presente. O sea, esto es la verdad. Y entonces, versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan
Lucas es el único que dice quiénes son los que envía a esta misión especial, y es Pedro y Juan. Los tres favoritos eran Pedro, Jacobo y Juan. Yo me imagino, o sea, Jacobo y Juan, pues sí, les decían los hijos del trueno. Entonces, pues dices, no, estos los quiero tener cerca. O sea, si no, ve, o sea, cuando entran a Samaria y no quieren recibir a Jesús, los hijos del trueno están, Señor, ¿y si oramos y que salga fuego del cielo y que los destruya? Dice Jesús, no, tranquilos. Y Pedro, o sea, tan bocón, y yo digo, no, yo creo que no eran sus favoritos, eran los más tremendos y Jesús los quiere tener más cerca. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparar la Pascua para que comamos. Son 13, acuérdate. Entonces tienen que ir a comprar el cordero, tienen que ir al templo, tienen que hacer, o sea, todo lo que ellos venían haciendo año tras año, pero Jesús ese día iba a insertar cosas nuevas en su celebración. Y eso es lo que viene a hacer Jesús a nuestras vidas. Entonces, ¿dónde quieres ve a preparar la Pascua para que comamos? Versículo 9. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde va a ser? Y yo me imagino a Judas. Ahorita que diga la dirección la anoto. Así, ¿no? Coordenadas, y los llevo en un papelito al sumo sacerdote. Aquí vamos a estar en un ratito que vamos a celebrar la Pascua. Y ahí no va a haber nadie, porque es un lugar muy privado, es muy íntimo, ahí. Pero vas a ver lo que va a hacer Jesús. Entonces, versículo 10, y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, acuérdate, en Jerusalén hay 2 millones de peregrinos, llena la ciudad. Y les dice, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. O sea, un garrafón, un hombre que trae un garrafón colgando. O sea, imagina, entra en la ciudad 2 millones de personas, calles pequeñitas, y cuando vean un hombre cargando un garrafón, síganle. Y Judas está, ¿cómo anoto eso? ¿A dónde va a ser? ¿Te das cuenta? Tienes que confiar en Jesús. No iba a ser en el tiempo de Judas. Y entonces, cuando veas un hombre llevando un cántaro de agua, síganle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él nos mostrará un gran aposento alto. Por eso la cena del Señor es en el aposento alto. Entonces es un segundo piso, es un lugar fresco, es un lugar privado, es un lugar muy íntimo para ellos. Y dice, ya está dispuesto, ya Jesús hizo todos los preparativos. Tienes que confiar en Jesús. Él ya hizo todos los preparativos y no quiere que Judas, ni los sumos sacerdotes, ni los soldados interrumpan ese momento. La cena del Señor es un momento muy profundo, muy íntimo, que no tienes que permitir interrupciones en ella. Tu mente tiene que estar aquí ahora. Tienes que entender estas cosas. Tienes que ver, porque en la cena del Señor hay un discernimiento espiritual muy importante. Y entonces, y eso quería Jesús. Les iba a enseñar algo muy importante y no quería ninguna distracción, quería estar con ellos. Entonces Judas no tiene la menor idea, pero sí va a ir a ese lugar. Un dato muy interesante, Judas está ahí y Judas tiene esta comunión con Jesús ahí y Judas escucha todo lo que Jesús está diciendo. Y a la mitad de la cena Jesús ve un lebrillo, una cubeta, se ciñe una toalla y va y les lava los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. Y Jesús ya sabía que le iba a traicionar. ¿Te han traicionado alguna vez? O sea, no estoy hablando de que, ay, sí, me dijo así. No, una traición. Un hombre o una mujer que te haya traicionado, que te duela, que digas, no, todavía me duele y le echo limón a la herida y me duele más. Así, te retuerces como una almeja viva. Y sí, es eso, duele. Y Jesús, aun cuando sabía que Judas le iba a traicionar, y cañón, con un beso, no se la esperaba. ¿Qué hace Jesús? O sea, Jesús hubiera dicho, no, pues ya tiro la toalla, este cuate me traicionó, no me la esperaba. No, Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre. Y hay mucha gente que la traicionan y entonces deja todo y deja de hacer la voluntad del Padre.
porque se sienten dolidos y se sienten traicionados. Dice, sí, Talí, pero es que a mí me traicionaron en una iglesia. Y digo, a él Jesús le traicionó un apóstol. Y Jesús siguió haciendo la voluntad del Padre y lo hizo bien. Y cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, y ahí está Pedro. Y entonces Pedro dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a limpiar? De ninguna manera. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y dice, no, pues no amar los pies, todo. Así, pero Judas calladito, Y llega Jesús a donde está Judas, y Jesús se tiene que hincar y humillar y lavar sus pies. Y Judas, mientras Jesús está lavando sus pies, ve su espalda y ve su túnica, donde así, en unas horas va a ser azotado. Entonces, si te han traicionado en tu vida, tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y piensa, ¿quién te traicionó? ¿Quién te está traicionando? ¿Quién te traicionó? O sea, todo ese dolor que sientes. ¿Quién? Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿alguna vez Jesús te ha traicionado? No. ¿Quién te traicionó? No, pues un hombre, no, pues una mujer. ¿Y qué esperabas? ¿Qué puedes esperar de hombres y mujeres? Entonces, si tú hoy estás dolido y te han traicionado, puedes ir con Jesús. Porque Él, o sea, yo no sé lo que te pasó, yo no sé lo que sientes, pero Él sí. Y Él fue traicionado y aún traicionado siguió la voluntad del Padre. Y puedes decirle, Señor, me siento así, ¿me sanas? ¿Me puedes sanar? Y que puedas seguir haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Pedro dice, sigue las pisadas de Jesús. Entonces, en esto en particular, sigue las pisadas de Jesús en tu vida. Y entonces, versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho, o sea, ¿qué esperaban? Pero ahí van Pedro y Juan, ¿no? Imagínate así, o sea, ¿cómo vamos a saber? Sí, y Jesús les dice, bueno, ya vayan ahorita. Jesús ya tiene todo, ya sabe, es Dios. Y entonces entran por una de las puertas de Jerusalén y lo primero que ven es pasando un hombre con un cántaro. Ahora, un dato importante, en ese tiempo las que cargaban los garrafones no eran los hombres, eran las mujeres. Y de pronto hay un hombre en medio de Jerusalén ese día que está pasando. Y entonces dice Pedro y Juan, órale, mira, ahí está. Y ahí van y lo siguen. Y llega a una casa y se mete y dice, pues esta es la casa, pues vamos a hablar con el dueño de la casa. Y entran y le dicen, el Señor necesita, dice el Señor que dónde vamos a comer. Pues pásale aquí arriba, ya está listo. Tienes que confiar en Jesús más. Lo que Él te diga, vale la pena hacerlo. Y entonces, versículo 14, cuando era la hora se sentó a la mesa y más bien se recostó y con él los apóstoles, incluyendo Judas, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Él sabía, voy a padecer, pero qué ganas tengo de estar haciendo esto con ustedes. Y va a insertar cosas nuevas que antes ellos no habían hecho. Versículo 16, porque os digo que no la comeré más. Entonces la última Pascua y la primera cena del Señor, dice, yo ya no la voy a comer más. No siempre, sino viene esta palabra, hasta que se cumpla el reino de Dios. Entonces ya no más, pero un día la comeré. Entonces lo que es la cena del Señor nos lleva al pasado, como Dios salvó a su pueblo de Egipto. A ellos los lleva al presente lo que Jesús iba a hacer. Iba a ir a la cruz, pero también nos lleva al futuro, que un día vamos a estar con Él. Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Entonces es toda la historia completa en la cena del Señor, y por eso es tan importante. Versículo 17, y habiendo tomado la copa, acuérdate, hay 4 copas, y habiendo tomado la copa dio gracias. La palabra Eucaristía viene de aquí en el original, dio gracias, es una sola palabra, es Eucaristía. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y en esta frase es la historia de Jesús. Fíjate bien,
Y tomó el pan y dio gracias, Eucaristía, y lo partió y lo dio. Y ese es el Evangelio. Jesús vino y se toma a sí mismo. Jesús como un pan es partido. Por eso, y pan sin levadura es de mucha importancia. Por eso la cena del Señor es un pedacito de galleta sin levadura, representando la Pascua, pero también es importante esto, que cuando tú tomes ese pedacito, ahora tú vas con un judío a tomar la Pascua y es una galletita blanca y tiene así hoyitos para que la partas, pero aparte tiene hoyitos. Y dices, oye, ¿por qué tiene esos hoyitos? Y ellos no saben. O sea, simplemente la tradición se ha venido haciendo así, pero acuérdate, Jesús fue traspasado y por sus llagas y sus azotes nosotros somos sanados. Y entonces tienes el pedacito de pan y te damos un pedacito de una galleta, y la galleta sin levadura, o sea, una masa con levadura se vuelve un pastel o una dona de Krispy Kreme. O sea, esa la pones en tu boca y ¿qué haces? No es crujiente y inmediatamente se hace una masa, se vuelve azúcar, sientes la grasa entre pero qué rico sabe, ¿verdad? Pero un pedacito de pan sin levadura lo puedes meter a tu boca, lo pones entre tus muelas y se muele el pan antes de convertirse en una pasta. Y eso es lo que Jesús hizo con su cuerpo. Su cuerpo fue azotado y fue molido. Entonces, cuando tomes hoy la cena del Señor y pongas ese pedacito de galleta entre tus muelas y lo muerdas, piensa en eso. Jesús fue molido por mí y fue traspasado por mí. Ese es su amor. Y entonces, tomando Jesús, y ve, el pan da gracias, lo parte, y eso es lo que hace Jesús. Es molido por completo y se da a nosotros. Eso es el Evangelio. Esa es la historia de Jesús en una frase en la cena del Señor. Y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo. Ahora no es literalmente su cuerpo, y esa es una gran diferencia con la Iglesia Católica. Ellos piensan creen en la transmutación, que cuando el sacerdote toma la hostia y toma el vino y ora sobre ellos, literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo no completo la muerte de Jesús en la cruz, porque ellos en la misa cada domingo y cada miércoles y cada vez que hay una misa están una vez más diciendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y otra vez es el sacrificio, cuando el libro de Hebreos dice que fue una sola vez y para siempre, y la muerte de cruz y su derramamiento fue completo, y Jesús en la cruz dice consumado es. Entonces nosotros no creemos que hay la transmutación, y eso no lo creía la iglesia primitiva, eso es más adelante con la tradición de la Iglesia Católica. Es muy importante entender estas cosas y saberlas. Lo que Jesús se refiere aquí es, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando hacemos eso y tomamos la cena del Señor, Jesús está diciendo, acuérdense de mí. Para un judío, olvidar es apostasía. Olvidar quién es Dios, olvidar qué hizo Dios. Es alejarte de Dios en tu vida. Y Jesús lo que está diciendo, y ahí te va, o sea, Jesús dice, estuvieron 3 años y medio conmigo, no importa que se les olvide un párrafo del Sermón del Monte, no importa que se les olvide que cuando levanté a la niña dije Talita Kumi, lo más importante que no se les puede olvidar es lo que va a pasar estas 24 horas, que voy a ir a la cruz por ustedes. La cruz es central en la doctrina cristiana, no la puedes quitar de ahí. Es todo, es lo que une todo, une el pasado, une el presente, une el futuro. Sin la cruz estamos completamente perdidos. Y entonces, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, acuérdense de mí. Cuando te olvidas de esto es cuando fracasas espiritualmente. O sea, tienes que acordarte lo que hizo Jesús y los beneficios. ¿Cuáles? Tengo perdón. Tengo redención, me ha librado, ya no soy esclavo del pecado, soy adoptado hijo suyo, tengo vida eterna, hay para mí no solamente un presente, sino hay un futuro, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es. Y entonces Jesús dice, acuérdate de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada y es
por el perdón de pecados. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Otra vez, Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay del hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. No saben, no tienen ni idea que es Judas. Y están ahí, no, yo creo que, mira, vele la cara a ese Andrés, se me hace que como, no, y no es Andrés. No, pues seguramente Pedro ve, o sea, no, pues cada vez que puede se equivoca y no es Pedro. Y nadie se imagina que es Judas. Que no seas Judas tú. Si quieres ser Pedro, pero no Judas. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y más adelante en 1 Corintios, Pablo dice, y lo que yo recibí directo del Señor, él lo recibe no de Pedro ni de Juan, directo del Señor, eso les he enseñado y eso les enseño. Que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y bendijo, dio gracias y lo repartió y lo dio. Muy importante, ahorita conforme los anfitriones están repartiendo, tienes que saber que quien está poniéndote eso enfrente de ti es Jesús. Porque Jesús dice, toma, come. Él te está diciendo, toma, come. Dices, Talí, es que no me siento digno de esto. No, él sabe quién eres y te está diciendo, toma, come. Entonces toma, come y piensa en estas cosas y acuérdate de Él. En el primer servicio estaba explicando eso, que las galletitas, si las vas a comprar en una tienda kosher de judíos, tienen hoyitos. Y me dan mi galleta, y ahora me dieron la más grande, no sé por qué. Entre más pecador, más grande tu galleta. Pero una de las cosas que tiene la cena del Señor es recibir eso como símbolo de te necesito, Dios. Te necesito en mi vida, necesito tu gracia, necesito recordar lo que tú hiciste por mí, necesito recordar que tú me has librado, que me has redimido, que me has bautizado, incluido en el cuerpo de Cristo, que tengo vida eterna, y es eso, de pronto tienes el pasado, tienes el presente, tienes el futuro, tienes el evangelio en algo muy práctico que se puede llevar a cualquier lado. O sea, esto era el evangelio en dos simbolitos que te pueden caber en dos manos, así con dos dedos. Y Jesús dijo, eso quiero. Y de pronto, en el año 70 llega Tito, destruye la ciudad, ya no puede haber sacrificios, ya no puede haber sacerdote, ya no pueden celebrar la Pascua, pero sí pueden seguir celebrando esto. Con dos cosas que se consiguen en cualquier lugar. Y muy barato. Y hasta las del Oxxo tienen hoyitos. Y de pronto cuando eres cristiano empiezas a ver todas las cosas con los lentes del cristianismo. Y en cualquier cosa te recuerda a Jesús y a la cruz. Y Él fue traspasado. La lanza del soldado a su costado, llegando hasta su corazón, y saca la lanza para ver si Jesús ya verdaderamente murió, y sale agua y sale sangre. Agua, ya su corazón ya está completamente muerto. Y hasta la última gota de sangre derramada por ti y por mí. Y por eso cuando alguien dice, es que como que siento que Dios no me ama, yo digo, no se trata de sentimientos, ve esto. Aquí está, Dios te ama, aquí está. En dos elementos muy sencillos. Él está diciendo, esto es mi cuerpo, será entregado por ti, esto es mi sangre, será derramada por ti. ¿Quién hace eso por ti? ¿Quién? Entonces tienes en una cosa muy sencilla el pasado, el presente, el futuro, la eternidad entre tus dos manos aquí, recordándote quién eres, quién es tu identidad, lo que Jesús hizo por ti. Y Jesús dice eso, cada vez que tomen la copa y el pan, acuérdate de mí. Y aquí estamos, acordándonos no dice acuérdate del Antiguo Testamento, no dice acuérdate de Moisés, no dice acuérdate de Faraón, no dice acuérdate de mí, de Jesús. Él es la cruz y Jesús es el centro del cristianismo. Y aquí estamos. Entonces cuando tomes la galleta
y la metas entre tu boca, ponla entre tus muelas y así, escucha, como solamente tú vas a escuchar lo tuyo y es algo muy íntimo y muy entre tú y Dios y vas a escuchar cómo el pan se muele y así fue Jesús molido por ti. Entonces tan real como esta galleta fue tan real la cruz. Y vamos todos juntos a comer. Y antes de tomar la copa, Él dice, esto es mi sangre, el nuevo pacto que se ha derramado por ustedes, para el perdón de pecados. Y si tú el día de hoy te sientes culpable de algo, condenado, o si simplemente te das cuenta, he estado pecando y me he estado separando de Dios y necesito volver a Él. Él dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Entonces queremos que todos hoy aquí salgan perdonados y salgan limpios. Que salgas completamente diferente a como llegaste. No importa lo que hayas hecho. Aquí el asunto se resuelve y por eso es tan íntimo la cena del Señor, porque tiene que ver con eso. Entonces, si el día de hoy tienes algo que pedirle perdón a Dios, te puedes acercar por Jesús. Su sangre ya fue derramada una vez y para siempre. Y con esa sangre tenemos perdón de pecados, pasados, presentes, futuros. Pero si hoy tienes algo que arreglar con Él, arréglalo. No te vayas sin arreglarlo. Es algo entre tú y Él. Pídele perdón. Perdóname, Señor. Y di lo que has hecho. Sé sincero con Él. Él ya lo sabe. Y nada más está esperando que lo confieses para limpiarte. Sal de aquí perdonado. Que tu alma salga más limpia que la nieve blanca. Eso es lo que ofrece Jesús.